Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Walter León Méndez. Estamos acá con un video nuevo. En este caso vamos a hablar sobre la programación neurolingüística en particular. Y vamos a hacer una serie de videos, si veo que este les gusta y les interesa y les llama la atención, porque hay muchas personas que me preguntan qué es PNL, cuándo va a ser el próximo curso, la próxima charla. Y entonces, para poder responderles a todos y poder llegar a más personas, decidí hacerles esta especie de video. Vamos a hablar de todo un poco. En este caso este video va a estar dividido en tres partes, donde una primera parte va a estar enfocado en la historia de la programación neurolingüística, sencillo y fácil para que todos lo tengan a mano. Una segunda parte va a estar enfocada en la definición de esta palabra programación neurolingüística. Y como tercera parte vamos a hablar de un tema bastante interesante, de un concepto bastante lindo y que seguramente les puede servir, que tiene que ver con el tema de mapa y de territorio. Al finalizar este video también, y a lo largo de este video, van a ver conceptos y temas muy prácticos para que los puedan empezar a aplicar y obtener otros resultados, o resultados en definitiva. Esto lo hacemos porque la PNL tiene eso, que es muy práctica. Entonces, si pueden ver este video y algo de lo que miran lo pueden llevar a la práctica, llévenlo a la práctica y después me comentan cómo les fue con esta práctica de estos temas que vamos a ir hablando. Entonces, para comenzar, la programación neurolingüística nace a mediados de los años 70 de la mano de Robert Dilts, John Grinder y Richard Bandler, ¿sí? Cuando estos se propusieron estudiar en ese momento a grandes influyentes en el ámbito de la psicoterapia de ese momento. Uno era Milton Erickson, que trabajaba con hipnosis ericksoniana, otro era Fritz Perls con la terapia Gestalt, y también estaba Virginia Satir con la terapia sistémico familiar. Entonces, como estas personas tenían bastante éxito con respecto a sus pacientes y las mejorías, ellos lo que querían saber es cómo trabajaban, cómo hacían lo que hacían, ¿no? Cómo es que tenían tanto éxito. De esa forma pudieron recopilar información para poder enseñarlo a las personas que querían acercarse a ese mundo de la terapia y que querían aprenderlo, digamos, de una forma sencilla, sin tener que estudiar tantos años una metodología o una carrera para poder saber sobre el tema. Y de ahí nace la programación neurolingüística. ¿Sí? Gracias a estos estudios pudieron modelar a estos personajes y se enfocaron en esto. La programación neurolingüística es el estudio de la experiencia subjetiva de la persona, ¿sí? Es el estudio de la experiencia subjetiva de la persona. ¿Y qué quiere decir esto? Que la PNL te estudia a vos, ¿sí? tu molde, como estás ahora, y a partir de ahí lo que trata de hacer es modelarte hacia esa otra persona que querés ser. Entonces podemos darnos cuenta que nosotros en nuestra vida tenemos una serie de ámbitos en los que nos rodeamos, ¿sí? Tenemos el ámbito laboral, tenemos el ámbito económico, tenemos el ámbito de pareja, tenemos el ámbito de amigos, quizás tenemos el ámbito de viajes, etcétera, 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 ¿no? Bastantes ámbitos en los cuales nos rodea nuestra vida, y quizás en alguno de esos ámbitos todavía vemos o sentimos que tenemos que mejorar. Lo que hace la PNL es tomar un molde de ese ámbito mejorado y traza un camino para que pueda ser de unos pasos bastante sencillos, porque no es que lo hace la PNL, sino que lo vas haciendo vos, acorde a tus recursos personales, y vas generando ese camino desde donde estás hacia donde querés llegar. Eso hace la programación neurolingüística en muchos casos. Entonces, la PNL es el estudio de la experiencia subjetiva de la persona. Digo esto porque el camino que vas a trazar vos entre tu estado presente a tu estado deseado no es el mismo que va a trazar otro, porque ese otro tiene un concepto de la vida totalmente diferente, ¿sí? Y esto es lo que un poco vamos a ir hablando. Vamos a pasar ahora a la parte de la definición de lo que significa esto de programación neurolingüística. Para hablar de lo que es programación, nos podríamos comparar a lo que es en este caso un teléfono celular cuando se lo compran. O seguramente todos ustedes tienen un teléfono celular, o porque se lo regalaron o porque se lo compraron. Este teléfono celular en un inicio ya viene con aplicaciones establecidas, ¿sí? Entonces uno después, cuando tiene este teléfono, lo que hace es descargarse diferentes aplicaciones, ponerle fotos de pantalla, sacar diferentes tipos de fotos. Entonces lo que hace este teléfono a lo largo de un tiempo es que ya no es similar al que se compraste, ni tampoco es similar al de otra persona, porque tiene agregados totalmente diferentes. Quizás la funda también que rodea el teléfono es otra. Entonces,
Esto como para asemejarnos un poco, para hacer una comparación de lo que pasa con nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos ya una programación preestablecida el momento en que nacemos, que tiene que ver muchas veces con la cultura, con el país, con el estilo de vida que vamos viviendo en el transcurso de los años, y eso va a hacer que tengamos una programación, ¿sí? Esta programación se va ejecutando a lo largo del tiempo con lo que sigue después, que es la neuro, ¿sí? Con la sinapsis. Es decir, estos programas que tenemos establecidos en nuestra mente después se empiezan a aplicar, y esa aplicación tiene consigo lo que es la neurosis, las neuronas, las conexiones sinápticas. Si yo me imagino dando un paso hacia un objetivo que quiero lograr y siento que eso me está frenando, o hay algo internamente que me genera un conflicto y que no puedo avanzar, lo que me está generando el conflicto es una conexiones neuronales que me está impidiendo avanzar, ya sea por miedo, por creencias limitantes, porque alguna vez me dijeron que no podía, etcétera, ¿no? Son muchos factores lo que se presentan cuando quiero avanzar hacia mi objetivo y hay un miedo o alguna creencia ahí que me está limitando. Pero sí que tiene que ver con estas conexiones neuronales que se fueron generando a lo largo de los años. Y la parte de lingüística, ¿sí? La parte de lingüística tiene que ver con la expresión, ¿sí? Nosotros nos estamos comunicando, entonces lo que estoy diciendo tiene mucho que ver con estas conexiones que estoy teniendo y que tiene que ver con la programación que ya viene instalada. Por ende, lo que estoy expresando con mi lenguaje es lo que tengo también incorporado en mi interior. Y acá vamos a empezar con el tema de los tips en este caso, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que en una comunicación humana el lenguaje se divide en lo que es el lenguaje verbal, es decir, lo que digo con las palabras, y el lenguaje no verbal, lo que digo con el cuerpo. En una comunicación, el cuerpo cumple un 93% de importancia en lo que es una comunicación. El lenguaje verbal solamente el 7%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no importa tanto lo que estoy diciendo, sino cómo lo estoy diciendo. Con qué postura corporal, ¿sí? Con qué tono de voz, con qué conexión hago con ustedes, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, porque acá nos empezamos a dar cuenta que el cuerpo habla más que la comunicación verbal en sí. Y esto es algo que todos nos ha pasado en algún momento. Si han estado en pareja, o si conocen a alguien, o hijos, o empleados, etcétera, cuando notan que su cuerpo le está diciendo algo, pero con sus palabras le dice otras cosas. Vamos a suponer que están en pareja y se molestaron por algo, y su pareja le pregunta: amor, ¿estás enojado? Y ustedes: no estoy enojado, ¿no? Y automáticamente ella o él ya se da cuenta de que hay algo ahí, una incongruencia, ¿no? Porque lo que me estás diciendo no tiene relación con lo que me estás diciendo con tu cuerpo. Y intuitivamente ya asociamos más al cuerpo que a lo que me está diciendo con las palabras, porque después le decimos: no, estás enojado, por lo que veo estás enojado, o algo te está pasando, no me estás diciendo la verdad. Porque ya intuitivamente ya nos damos cuenta que el cuerpo cumple una función bastante importante en la comunicación. Y esto es un saber bastante importante, ¿sí? Que se los dejo para que empiecen a darse cuenta a partir de ahora, cuando se comunican, cómo es que se comunican. Y si se dan cuenta que obtienen resultados en su comunicación bastante negativos, o que les genera un conflicto o discuten tal, pueden aprovechar esto para cambiar la forma de decirlo. Es decir, pueden decir lo mismo, pero cambiando la forma de decirlo, con otro cuerpo, con otro tono de voz, y seguramente que ahí van a tener un impacto totalmente diferente en la persona que está recibiendo el mensaje. Esto es algo para que lo empiecen a aplicar. Y como para finalizar esta charla, vamos a hablar sobre el concepto de mapa y de territorio. Un poco lo que es el mapa tiene que ver con esto que venimos hablando de la programación, se asemeja mucho, porque como acá está en el pizarrón, he dibujado una cruz de una religión, he dibujado un país, en este caso la bandera argentina, y he dibujado un mate, ¿sí? Que representa mucho lo que es
la costumbre, la cultura de acá. Entonces, esto ya nacemos con esta información, nos ponen en una iglesia, nos nacemos en un país determinado, nos hacen tomar mate de una costumbre y nosotros lo hacemos propia, y ya se genera un mapa sobre la realidad, ya vemos la vida en base a estos condicionamientos. Por ende vamos a tener un mapa que, como todo mapa, es limitado, ¿sí? Cuando no es explorado. ¿Qué pasa con esto? Que yo veo la vida desde mi mapa, desde mis ojos, desde mi mirada, desde mi aprendizaje, y cuando me encuentro con otro mapa que quizás, y en muchos casos es diferente porque los mapas solamente se basan en lo que es esto, pero también en las experiencias personales de cada uno. Entonces, cuando mi mapa choca con otro mapa, ahí empiezan las discusiones, obviamente, ¿no? Si yo tengo una persona que es de un partido político y otra que es de otro partido político, son mapas totalmente diferentes en la realidad, cuando se encuentran chocan. Si hay una persona que es de un partido de fútbol, de un hincha de fútbol, y el otro que es de otro hincha de fútbol, y se encuentran, van a chocar. Si hay una persona la cual es hombre y no le gusta que la esposa esté en minifalda, y la otra que piensa que teniendo minifalda se siente más libre, se siente que es linda y se siente que está bien así, van a chocar. Y así miles de ejemplos, ¿no? Entonces, saber esto también es de vital importancia, tanto como lo que hablamos antes como lo que estamos hablando ahora. Porque conocer que el otro tiene un mapa de la realidad nos va a permitir ampliar nuestro mapa, ¿sí? Porque la idea es que podamos ampliar nuestro mapa, no simplemente quedarnos con ese mapa limitado de la realidad en la que estamos, sino poder ampliarlo. Ampliarlo significa encontrar otros recursos, encontrar otras miradas, encontrar otras opciones que me van a permitir ante una situación actuar de diferente manera. Actuar de la manera más ecológica y mejor para mí y mejor para el otro. Porque si hay una persona que está discutiendo conmigo y no quiere cambiar su forma de parecer o quiere seguir discutiendo, yo al ver este video ya sé que esa persona tiene su mapa, que aprendió a ser así porque le enseñaron, por el país, por la religión, por lo que sea. Entonces yo directamente ya puedo actuar de otra forma, no necesariamente tengo que seguir discutiendo, tratando también de hacerle creer mi mapa, ¿sí? Mis ideas y mis pensamientos, sino que yo digo, no, tiene su mapa. Esta persona tiene su mapa de la realidad, yo tengo el mío, sé lo que estamos chocando, y desde ahí, desde la comunicación no verbal, desde el cuerpo, poder saber manejar esa situación, liderar esa situación. Así que un poco esto es lo que le quería dejar, ¿sí? Que empiecen a trabajar en su forma de comunicarse con el cuerpo y también en darse cuenta que las personas tienen su mapa de la realidad, así que no todos son iguales, que yo no tengo razón, ¿sí? Estoy hablando de mi perspectiva y de mi mapa y lo que he aprendido, pero no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser cierto, y así con todo lo demás, ¿no? Tengan en cuenta, y dato importante y curioso también, es que la PNL cuando nace en sus inicios, nace para trabajar de la forma de la terapia, ¿sí? Nace para justamente atraer a personas a que quieran aprender cómo es el ámbito de la terapia. A lo largo de los años fue creciendo y fue evolucionando tanto que hoy en día todo lo que requiera comunicación implica aprender programación neurolingüística. Así que hoy en día nosotros, si pueden buscar en internet, mi Facebook o la página, van a encontrar cursos que tienen que ver con la comunicación para el año que viene seguramente, temas de oratoria, temas de comunicación eficaz, temas de liderazgo de equipos, temas de ventas con programación neurolingüística, también la PNL aplicada a la salud, porque hay algo muy importante que es nuestro cuerpo, cómo se expresa, y la mente también, qué relación hay entre mente y cuerpo. Así que esto es un poco para iniciar en este tema. Si les gusta, como les dije, y veo que les interesa, podemos seguir haciendo más videos con temas así bien prácticos y dinámicos para que los puedan empezar a aplicar y que luego me comenten cómo les fue. Desde acá estamos terminando, les mando un abrazo muy grande y gracias por estar.